En Caracol Radio saludamos a la profesora Sandra Borda, internacionalista, doctora en ciencia política. Profesora, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Hola Gustavo, muy buenos días. Un saludo para usted y para todos los de la mesa. ¿Qué tanto hay que preocuparnos con este pasito hacia adelante o hacia nuestro país del presidente Donald Trump? Pues la verdad, Gustavo, yo creo que no mucho, porque parte de lo que hemos visto es que el presidente Trump ha encontrado la necesidad, y yo creo que esto tiene mucho que ver con esa, digamos, ansiedad que les genera la posición política de la bancada de la Florida en temas de política interna. Ha encontrado la necesidad de endurecer el lenguaje, no solamente hacia Venezuela y hacia Colombia, sino hacia las partes de América Latina que no están alineadas política e ideológicamente con él. Digamos, el problema grave que esto tiene para la estrategia de Estados Unidos es que tanta amenaza con el uso de la fuerza, digamos, día de por medio y a diferentes países, pues solamente va a terminar por traducirse en una falta de credibilidad enorme alrededor de esas amenazas. Yo creo que estratégicamente para Estados Unidos no es viable tener dos frentes digamos, militarizados en América Latina. Creo que si la iniciativa es hacer esto para controlar el problema del tráfico de drogas, tampoco va a resolver mucho. Las Fuerzas Armadas estadounidenses, a pesar de que cooperan con Colombia en temas del narcotráfico, saben cómo pelear contra el narcotráfico en territorio, y esto solamente se traduciría como en una situación muy, muy complicada, muy desorganizada para Estados Unidos, y que si usted mira las encuestas estadounidenses se va a dar cuenta rápidamente que nadie distinto a los republicanos de la Florida estaría dispuesto a apoyar en Estados Unidos. Sí, además, profesora Borda, no sé si los acontecimientos de las últimas horas en Estados Unidos, con las críticas al secretario de Guerra, como lo han denominado ahora durante el gobierno Trump, el señor Hexet, si las acusaciones de que el señor ejecutó extrajudicialmente a 2 personas de esos bombardeos pueden complicar más la cosa, o por el contrario hacer que ellos detengan un poco la ofensiva. ¿Qué será lo que va a pasar? ¿Cómo reaccionarán? Yo honestamente creo que la resistencia que está generando en Estados Unidos las operaciones en el Caribe, y con ese último escándalo que usted menciona, Jorge, yo creo que eso, digamos, no es una talanquera sustancial para el gobierno estadounidense en este momento. Digamos, el presidente Trump no se caracteriza por hacerle mucho caso a esas quejas de los demócratas y de las organizaciones defensoras de derechos humanos que han acertado a la hora de decir que lo que se está cometiendo en el Caribe son ejecuciones extrajudiciales. Ellos tienen un afán importante en este momento, y es que tienen frentes de negociación abiertos en Ucrania, tienen frentes de negociación abiertos con Israel, y están necesitando espacios en donde puedan demostrar mano dura, en donde puedan demostrar el Make America Great Again, el poderío estadounidense y el músculo militar, y el único espacio en donde pueden hacer eso sin consecuencias relativamente es América Latina. Entonces están en el negocio de mostrar el músculo militar, de tener un lenguaje beligerante, de ser supremamente agresivos en el uso de las amenazas, pero teniendo también muy claro que tienen que mantener un balance, como digo, muy, muy delicado con esa parte bien grande de los votantes estadounidenses de Trump que votaron por él justamente porque su propuesta electoral era retrotraer la presencia militar de Estados Unidos en el escenario internacional y no ampliarla. Y a esos votantes estadounidenses, y digamos a ese público en general que pareciera que le están perdonando todo a Donald Trump, ¿qué tanto le importaría, le afectaría en términos electorales una presencia terrestre de Trump? Bueno, es la primera vez que habla de Colombia, pero lo de Venezuela lo está diciendo desde la mitad de octubre, ¿no? Sí, Vanessa, si uno mira las encuestas en este momento, lo que queda absolutamente claro es que la gente en Estados Unidos no está entendiendo muy bien cuál es la razón por la cual se ha ampliado la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. Le cuesta trabajo entender cuál es el proyecto político
de Estados Unidos con Venezuela, si esto es solamente relacionado con tráfico de drogas o si quieren hacer cambio de régimen, y muchos de ellos ni siquiera tienen a Venezuela ubicado en el mapa de los lugares contenciosos en los que se encuentra involucrado Estados Unidos hasta este momento. Entonces, como digo, yo creo que esto es una cosa para alimentar el constituency, los votantes de la Florida, que sí son muy duros, que no quieren negociaciones con Venezuela, que están absolutamente empeñados en convencer a Estados Unidos de que haga lo que sea necesario para derrocar el régimen de Maduro, pero más allá de la Florida, digamos, la cosa tiene mucha menos resonancia. Ahora, el problema es que esos republicanos de la Florida, teniendo en cuenta el balance tan delicado que tienen entre demócratas y republicanos en el Congreso, sí son fundamentales para pasar cualquier iniciativa que se necesite. Fíjese que la vez pasada que intentaron pasar, y por fortuna pues para la administración Trump pasaron la ley de presupuesto, la famosa Big Beautiful Bill, en ese momento fue el momento en el que más se endureció el lenguaje con Venezuela, porque los republicanos de la Florida amenazaron con no apoyar la ley del presupuesto si el presidente Trump no le quitaba la licencia a Chevron y no endurecía su lenguaje hacia el régimen de Maduro. Entonces esto está pasando directamente por ese equilibrio político a nivel interno. Profesora Borda, usted fue muy crítica con el candidato Juan Manuel Galán, que en cierta manera apoyó las expresiones de Donald Trump. ¿Usted cree que es momento de que todos los candidatos y demás rodeen y apoyen al presidente Gustavo Petro frente a esta situación? Pues yo creo que el problema al que nos estamos enfrentando es que lo que tenemos en el escenario en este instante es una amenaza directa de uso de la fuerza en contra de Colombia. Ninguna falla, ninguna falta de resultados, ningún problema que nosotros no hayamos podido enfrentar con la guerra contra las drogas justifica ese escenario. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en claro y creo que en un momento de elecciones como en el que estamos pasando en este instante, tratar de hacerle oposición al gobierno, poniéndose del lado del gobierno de Estados Unidos es tremendamente peligroso y además siento yo es una posición que no está de acuerdo con los intereses del país. Digamos, yo entiendo perfectamente que estemos en un momento electoral, entiendo que muchos sectores políticos del país creen que la mejor forma de hacer política en este momento es oponiéndose a todo lo que diga el presidente Petro y a todo lo que haga, pero creo que en ese proceso hay que ser selectivos. Si hay un mandatario y un mandatario poderoso como el presidente Trump en Estados Unidos que está amenazando con utilizar la fuerza en contra de Colombia, creo que no nos resta nada distinto a rechazar eso, porque además es abiertamente ilegal, y a tratar de construir una posición nacional y ojalá también regional que resista ese tipo de embates. Profesora Sandra Borda, muchas gracias y ojalá esto se quede en volador de feria y no en misil de imperio, ¿no? Así sea, Gustavo. Chao, profesora, muchísimas gracias. Vanessa, ayer hubo entrada al baile para nosotros, pero también arreció con Venezuela el presidente Trump. Sí, de verdad que a Colombia no lo había nombrado, pues no en términos de presencia militar terrestre, a Venezuela desde octubre lo había dicho, pero es que Trump ayer estaba muy alborotado. Mandó en su Truth Social, que es como el Twitter, 160 mensajes, Gustavo. No sé si eso le recuerda a usted a algún mandatario que coge su Twitter y se dedica a trinar por horas y horas. Y además dijo esto. And we're taking those son of a bitches out. These people have killed over 200,000 people, actually killed over 200,000 people last year. And those numbers are down. And they're down because we're doing these strikes. And we're going to start doing those strikes on land too. You know, the land is much easier. And we know the routes they take. We know everything about them. Dice el presidente Trump, vamos a acabar con esos HPs, son of the bitches, es la palabra que usa, pues eso es mentar la madre. Han matado cerca de 200,000 estadounidenses, más de 200,000 el año pasado. Números que han bajado por los ataques, pero ya vamos a empezar por tierra también. Por tierra es mucho más fácil, conocemos las rutas, conocemos los lugares donde viven, vamos a empezar eso también. Avisando que va a haber una incursión terrestre en Venezuela, que como le digo, no es la primera vez que lo dice, lo había dicho también en octubre, pero no había mentado la madre de esa manera. Hernando, a ver, hay una discusión grande sobre los ataques a las embarcaciones en términos del derecho internacional humanitario, pero eso es muy distinto a una incursión de tropas en un territorio,
eso ya se acerca a un escenario más delicado que tiene que ver con la guerra, y entiendo que la guerra la tiene que autorizar allá como aquí el Senado. Sí, Gustavo, el presidente Petro no podría autónomamente tomar esa determinación. Constitucionalmente hablando, esa declaración de guerra exterior es un proceso en nuestro país que involucra a varios actores y que tiene además un procedimiento bien establecido por la Constitución del 91. Ayer vimos pues que el presidente pronto se anticipó a esos pasos previos y ojalá desde luego no estemos en ese escenario. Pero ciertamente, según la Carta Política y en particular el artículo 212, la guerra exterior debe ser declarada, claro, por el presidente, pero con el voto favorable del Congreso de la República, es decir, le impone esa talanquera o esa condición fundamental. Y debe ser además motivada y fundada en razones de defensa nacional. No puede ser solamente un dicho al aire. Y luego sí, de surtida esa declaratoria, el Congreso debe aprobar por mayoría absoluta en ambas cámaras, tanto en Senado como en la Cámara de Representantes. Hernando, pero aplica también para el gringo, que es el que está diciendo que va a poner tropas en nuestro territorio. Aplica para todo el mundo, Gustavo, porque en las democracias, bajo el buen sistema de pesos y contrapesos, se refiere precisamente a esos escenarios previos que deben acometer el paso o el trámite en el Congreso, que es quien goza de la representación popular.